hablar ahora Felisa Micheli, es economista argentina, fue ministra de Economía y Producción de la Argentina desde el año 2005 al año 2007, sucediendo a Roberto Lavagna, y fue bajo su gestión, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, es que se pagó al Fondo Monetario Internacional. Felisa, muy buenos días, mi nombre es Daniel Tonietti, estoy con Eva Moreira, Adrián Murano, Nico Márcico y el resto del equipo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, muchas gracias por atendernos, Felisa. Bueno, un gusto. Análisis de este acuerdo con el fondo, pero antes lo quiero hacer escuchar una frase del presidente de la Nación, refiriéndose en el día de ayer en la provincia de Salta, a propósito de esta discusión que se está dando a cielo abierto al interior de la coalición gobernante sobre si hay o no ajuste. Con este acuerdo no hay ajuste. Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en default, porque ahí sí no teníamos ninguna salida y ninguna escapatoria. Entonces hoy, que espero y confío que el Senado nos acompañe con su voto y que podamos dar un paso más, que mañana vamos a tener un horizonte más despejado en esta materia. Sabremos que hay un problema. Bien, ¿hay ajuste o no hay ajuste, Felisa? Yo creo que sí, o sea, comparto los términos del análisis que hizo en algún momento la vicepresidenta de la Nación, ya en el año 2021, cuando mencionaba que el superávit comprometido al principio del 2021, ya muy reducido en relación al del 2020, dije el superávit, pero es el déficit fiscal, ¿no es cierto? Comprometido en el presupuesto era 4,5 y el déficit fiscal del 2021 fue 2,9, 3%, con lo cual se ajustó ese 1,5 que no se gastó y que estaba permitido por el presupuesto. Yo creo que sí que hay ajuste y que con los términos del acuerdo que se aprobó ayer, el problema va a subsistir. Igual a mí no me parece que ese sea el punto más importante de la cuestión. Y cuando hablamos de ajuste, hablamos que tenemos que conseguir un sendero de equilibrio fiscal. A mí me parece que es importante lograrlo. Le voy a pedir, por favor, Felisa, si puede hablar. Le puedo pedir, Felisa, le voy a pedir si puede hablar cerca del micrófono. Le pido, por favor, así los oyentes pueden escuchar. A ver si ahí se escucha mejor. Y ahí se escucha mejor porque está hablando seguramente cerca del micrófono. Así los oyentes pueden escuchar porque es muy interesante lo que tiene para decir Felisa. Por favor. Bien, y me voy a quedar quieta en un lugar porque por ahí se va la señal. Bien. Entonces, una de las cosas que yo decía es que a mí no me preocupa lograr un sendero de equilibrio fiscal, porque nosotros gobernamos muchos años con superávit fiscal. Es decir, había muchos más ingresos que gastos en el país, en el sector público, en el Estado, y teníamos superávit fiscal, así que no voy a decir con horror cómo quieren lograr un equilibrio fiscal, me parece bien. Lo que me preocupa es el ajuste en la producción, el ajuste en la economía real. Si no hay motores que lleven a dinamizar el mercado interno, porque los precios suben más que los salarios y las jubilaciones, ¿cómo aumenta el consumo, Daniel? Le pregunto a la mesa de ustedes, a los oyentes. Si no aumenta el consumo, ¿cómo aumenta la inversión? Nos vamos a quedar en una situación de estancamiento y donde no va a haber generación de empleo, porque si no hay un crecimiento importante no se genera empleo y por lo tanto no van a mejorar las condiciones de vida de la población, y en ese sentido yo digo que va a haber ajuste. En ese sentido, no en el sentido fiscal que van a bajar un gasto o el otro. Que por supuesto esto contribuye a que la producción no aumente, sí, porque si se baja la obra pública, que es otro motor importante, también va a impactar en el nivel de actividad. Entiendo que lo que tenemos que estar mirando y preocupándonos es si crecemos o no crecemos y cuáles son los estímulos que se dan para que crezca la demanda agregada y el mercado interno sea pujante. Eso es fundamental. Estamos hablando con Felisa Micheli, economista argentina,
quien fuera ministra de Economía entre el año 2005 y el año 2007. Felisa, si la llegase a llamar, usted trabajó con Alberto Fernández como jefe de gabinete. Exactamente, Daniel. Cuando era ministra, él era el jefe de gabinete. Bueno, o sea, y usted tenía, me imagino, ministra de Economía, jefe de gabinete, y además con Kirchner como presidente, me imagino que tenía un trato diario, ¿no? Así que exactamente. Todas las mañanas, yo siempre cuento que todas las mañanas, a las 9 tenía que estar en el despacho del presidente. Todas las mañanas. Y a veces a la tarde, la mayoría de las tardes, al empezar y al terminar la jornada. Bien, ¿y qué le llevaba en esas reuniones? Estaba Alberto. Muy bien, ¿qué le llevaba en esas reuniones a las 9 de la mañana al presidente? Le llevaba la información del día anterior sobre variables claves. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos desde el primer día, que no la empecé yo, la empezó Labaña cuando fue ministro, es acumular reservas en el Banco Central. Entonces, uno de los datos que el presidente quería ver era cuántas reservas había ahorrado el Banco Central en ese día. Así que llevaba ese dato, veíamos cómo evolucionaban los depósitos, pensábamos preparábamos el tema de cuándo se podría bajar la tasa de interés para que los depósitos siguieran subiendo, a pesar de que bajábamos la tasa de interés. No subíamos, bajábamos. Entonces, él se fijaba en todos los datos casi diarios, cuánto era el superávit del Tesoro de ese día. Estábamos manejando esa información y pensando, bueno, si juntamos tantas reservas tenemos disponibilidad para... Me quiero colocar en ese punto, sí. Felisa, me quiero colocar en ese punto, en el punto de las reservas, porque uno de los grandes argumentos, casi el gran argumento, entre varios, pero uno de los más importantes, para acordar con el fondo es: no hay reservas. Y bueno, pero, a ver, este es uno de los temas en los que a mí me preocupa la visión que tiene el gobierno sobre no hay reservas. En realidad, construimos desde el año 2019, que asumió este gobierno, hasta hoy, un camino para que no haya reservas. O sea, no fuimos construyendo... Desarrolle la idea, Felisa, por favor. No fuimos construyendo un sendero para que hoy tengamos un montón de reservas en el Banco Central, para que todos lo entiendan con claridad. A ver. Teníamos en el año 2020 $12.000 millones que nos sobraron del comercio exterior. Bien. O sea, vendimos por exportaciones, compramos por exportaciones y además nos sobraron $12.000 millones. Para que la gente entienda, es como si en su casa le sobrase un montón de plata. 12, no la ahorramos. Bueno, 12 lucas más 20. 15 del 2021 no la ahorramos. 4.500 que nos dio el Banco Central, no sé si recuerdan, el Fondo Monetario Internacional al Banco Central por el tema de los derechos especiales de giro. 31.500. ¿Dónde están esos dólares, Daniel? Preguntamos a la audiencia, ¿dónde están esos dólares? ¿Qué se priorizó pagar? Pero se hubiesen podido cuidar esos dólares de otra manera, Felisa. Pero lógico, ¿cómo no se van a poder cuidar de otra manera? Si uno sabe que tiene que cumplir determinados vencimientos externos, como los que había, que era la deuda con los privados, la deuda con el fondo, la deuda con el Club de París, la deuda de todas las empresas con el resto del mundo, uno prioriza y dice, bueno, yo puedo mandar al exterior. Si este año voy a ahorrar 12.000, bueno, guardo 6.000 y mando 6.000 al exterior. Acá se mandó todo lo que sobró en divisas, en moneda fuerte, todo se mandó al exterior. Entre otras cosas, ese superávit comercial se fue en adelanto de pago de importaciones y para pagar la deuda contraída en dólares por las empresas, por los privados durante el macrismo. Exactamente, y eso es lo que a uno le preocupa. Esto es importante, eran dólares a precio de saldo, dólares a 90, 100 o 110 ahora, ¿no? Y eso es lo que yo me pregunto, ¿por qué si un particular en Argentina, un minorista o alguien de clase media quiere comprar $200, lo tiene que pagar 210 o 215, porque al precio del oficial le suman el impuesto país, ¿no es cierto? Y le suman lo de ganancias. Y no puede ni siquiera comprar un pasaje en cuotas para no usar dólares. ¿Por qué el Banco Central le dio a las grandes empresas dólares a 100 pesos, que es el tipo de cambio oficial,
con declaración jurada nada más. Ni siquiera se hizo un registro de deuda financiera como el que teníamos nosotros. Claro que había oportunidad de hacer esto, porque ya se hizo, estuvo vigente desde el 2002 hasta el 2015. Pero pregunta, para hacer eso, esto es muy buena, interesante la charla con Felisa Micheli, porque gran parte, por ejemplo, yo lo escucho a Leandro Santoro, ¿no? Que es un poco el talibán del consenso, el hombre que está promoviendo este acuerdo con el fondo, públicamente dice, no hay dólares. No hay dólares. Ahora, creo que no estoy diciendo ninguna cosa que no sepa ningún político ni ningún economista, y si no lo saben, lo tendrían que aprender. Pero pregunta, ¿cuántos dólares hubo en el 2020? ¿Cuánto ahorro en dólares hubo en el 2021? Pregunta. ¿Cuánto nos dio el fondo? Está bien. Entonces, lo bueno de los números es que nunca te mienten. Felisa, pero 31.500 millones de dólares para conservar esos dólares, o la mayoría de ellos, quizás no todos, se tienen que tomar medidas para afectar determinados intereses. Me imagino que... Por eso yo hablo de construir caminos, de ir construyendo... ¿Cuáles hubiesen sido esas medidas? Yo no soy una talibana de la de juntarnos todas las divisas que ahorramos. Y bueno, si tenemos ese superávit, digamos la mitad de los 31.500, por ahí nos podríamos haber quedado con 12.000 millones, con 13.000 millones. ¿Sabe qué situación distinta? Pero la pregunta, Felisa, es... ¿Qué situación distinta tendríamos hoy para negociar con el fondo? Pero la pregunta que quiero hacerle es, concretamente, ¿qué intereses había que afectar para poder lograr llegar hoy con las reservas un poco más robustas? Por ejemplo, fijar un régimen regulatorio de la cuenta de capitales, que quiere decir fijar normas en el Banco Central para organizar esta cuestión de la salida de divisas, que sigue siendo un gran problema para la economía argentina. Organizar esto significa hacer un registro obligatorio de deudas financieras de las empresas, indicando fuente de financiamiento en el exterior, no por declaración jurada, ahí debo 30 millones de dólares al banco tal en tal o tal financiera en Luxemburgo, sino identificando fecha de ingreso y fuente y origen de los fondos. Otra posibilidad es que las empresas hagan lo mismo que hacen los particulares. Si un particular tiene una deuda en dólares y tiene la restricción de comprar en el mercado único de cambios apenas 200 dólares, va a otro mercado, compra los dólares y paga la deuda. Por supuesto, ¿no? porque las deudas financieras de las empresas se negocian en el mercado oficial, digamos. A 100 pesos. A 100 pesos. O sea, para decir una manera, una multinacional, a las multinacionales le dan para hacer, por ejemplo, los préstamos back to back. Exacto, un back to back, un collateral, cualquiera de esas cosas. Back to back es autopréstamo. Es un autopréstamo. Es la Nestlé de Suiza le presta a la Nestlé Argentina. Se prestan, claro. ¿Entendés? Entonces, si le tiene que devolver el préstamo la Nestlé de Argentina, la de Suiza, al Banco Central le da los dólares físicos a 100 pesos. Claro. Pero la clase media que tiene una hipoteca porque está pagando, no sé, una vivienda en dólares, tiene que ir al mercado... Sí, al mercado minorista, digamos, o al Blue, si no le alcanza. Bien. Y te paga 200 pesos para ponerlo en redondo. Números redondos. Felisa, eso a mí me enoja, porque es esta plata, el esfuerzo, el resultado, el saldo del esfuerzo de toda la producción argentina. Entonces me enoja que no se haya construido esa fortaleza, que hubiera sido tan fácil, porque ni siquiera hubiera que habido pelear haber armado una guerra o peleado, confrontado con nadie. No, pero está claro mínima de la economía. Si uno pone ese tipo de restricciones, Felisa, afecta intereses. Al otro día está en la tapa de los diarios a 5 columnas, vamos a ser Venezuela, ¿no? También es cierto Seguro que afecta intereses, pero uno lo puede ir llevando, por eso digo, no hace falta decir, bueno, no sale $1, que es lo que hubiera hecho yo, porque uno se puede decir, salen la mitad de los dólares, estamos en una mesa de acuerdo. ¿Cómo se hizo en el 2002? ¿Cómo creen ustedes que se construyó el camino para pagarle al fondo en el 2006? ¿Cómo? Así, de esta manera, poniendo regulaciones, negociando, bueno, te dejo sacar tanto, pero tenés que ingresar tanto, o sea, no es una magia, esto se hizo un montón de veces en la Argentina, y sobre todo en ese periodo, juntando las divisas uno a uno en varios años, para tener después
la posibilidad de pararse frente al fondo, y en este caso no hubiéramos podido juntar tanto como para pagarle todo, pero sí para negociar en una posición de mayor fortaleza. Daniel, perdimos las elecciones y negociamos con el fondo con una debilidad económica, financiera y monetaria extrema, y por otro lado una debilidad política muy muy grande. Por eso el resultado es lo que es. Bien, la última pregunta. Felisa, usted conoce a Alberto Fernández. Suena el teléfono, del otro lado de la línea está Alberto Fernández. Y le dice, Felisa, voy a empezar lo que él autodefinió como la guerra contra la inflación. ¿Qué medidas, qué 2 o 3 medidas claves debería de tomar en este contexto actual Alberto Fernández para tratar de detener la suba de precios? Felisa. Bueno, la primera es acumular reservas, porque obviamente cuando el Banco Central está más fortalecido, se acaban las presiones devaluatorias y por lo tanto ese aspecto de traslado del aumento del dólar a los precios se anula. Esa es la primera medida. Y me pondría una meta anual, la compartiría con toda la sociedad. Esa para mí sería una épica, cuidar las divisas y acumular reservas. Punto número 2, utilizaría YPF Agro como para generar compras de los insumos que el país exporta, las materias primas, los commodities, me refiero al trigo, la soja, el maíz, en mayor cantidad que lo que hace hoy, y de esa manera actuaría en el mercado de alimentos para tener ofertas de insumos para las industrias como la harina, para el pan, para lo básico, aceites de distinto tipo, mucho más barato y a un precio más accesible para la sociedad argentina. Es cierto, tendría que poner algún tipo de subsidio, obviamente, pero en pesos desde el Tesoro para que YPF no perdiera dinero, pero se puede hacer y ayudaría a bajar la inflación rápidamente. Y un tercer punto es, en Argentina tenemos una emisión monetaria que parece que es muy mala, que es la que da el Tesoro, pero otra emisión monetaria que parece que es muy buena y de la que nadie habla en este país. Las LELEX. Tal cual. Muy bien, muy buen economista. No, las LELEX, claro. Está el subsidio. Lo que pasa es que la emisión es como el colesterol, está la emisión buena y la emisión mala. Ah, muy buena esa analogía. Bueno. La puede replicar. Felisa, la vamos a replicar, Daniel. Entonces, eso impide bajar la tasa de interés, se llenan de plata un puñado de bancos, no hay instrumentos monetarios en pesos para que la gente pueda dirigirse a ahorrar en pesos, bueno, en fin, todas las consecuencias negativas que tiene tener una tasa de interés de este nivel. Felisa, un día la vamos a invitar acá al piso de nuestro programa, ¿puede ser? Sí, con todo gusto. Bueno, queda por favor en línea privada, siempre quise decir eso, con la producción para invitarla para la semana que viene o para dentro de unos días para poder venir acá a conversar con nosotros. Gracias, Felisa, Bueno, muchas muy interesante gracias, escucharla. Además usted estuvo ahí, no es Pico Mónaco, no es que habla de, sino que usted estuvo ahí. No, porque además todo estuvo ahí con La Habana, con Néstor, con Alberto, ¿no? Con Julio. Daniel, yo creo el problema es que no se puede hacer otra cosa, claro. y eso es mentira. Nosotros no tenemos que resignarnos. La carta esta que salió el otro día nos invita a resignarnos, ¿no, muchachos? La carta de la impotencia, ¿no? La carta de la impotencia. Tal cual. Ni siquiera es el posibilismo, es la impotencia. Ya es la impotencia. Es el estadio superior del posibilismo, la impotencia. Un abrazo muy grande, Felisa. Suerte, gracias. Muy buena nota, Felisa, Muy bien, Felisa Micheli. Retomamos, señoras y señores.